Buenos días, muy buenos días. Gracias por sintonizar una vez más a su programa Uno más Uno. Hoy continuamos con la serie de programas especiales que estamos realizando para pasar balance a los acontecimientos más trascendentes del año que concluye. En esta ocasión nos toca pasar balance a la economía y para ello hemos invitado a tres destacados especialistas en la materia. Se trata de Daniel Toribio, economista por supuesto, quien ha ocupado distintos cargos en la administración pública, incluyendo el Ministerio de Hacienda, antes Ministerio de Finanzas. También tenemos a Isidoro Santana, pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y un activista o líder de la sociedad civil durante muchísimo tiempo en la República Dominicana. Y tenemos al decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, quien además es un consultor honorífico de este programa, así es. Que nos ayuda a entender estas cosas que quien les habla y me dice Uribe, a nosotros nos resulta difícil hacerlo, igual que a ustedes. Bienvenidos al programa, a los tres panelistas, y bienvenidas y bienvenidos a ustedes, amigas televidentes. Bueno, vamos a explicar así prontamente la metodología. Vamos a tener tres rondas. En una le vamos a pedir que identifiquen de manera sucinta los principales hechos y decisiones económicas de este año 2022. Ya después, en un segundo bloque, vamos a poder tener oportunidad de profundizar y finalmente pues hacer algunas conclusiones y perspectivas de lo que pudiera suceder en el año 2023. Dicho esto, le propongo que iniciemos de manera inmediata con ¿cuáles serían para ustedes esas decisiones y principales hechos que matizaron el año 2022, un año que en algún momento se perfilaba como el año de la normalización de la vida productiva y económica después de la pandemia, pero que acontecimientos como la guerra de Rusia y Ucrania lo matizaron con diferentes desafíos? Me gustaría comenzar con Daniel Toribio. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Mira, yo pienso que hay que resaltar como 3 o 4 elementos que para mí son fundamentales de lo que ha pasado en la economía durante este año. Lo primero es, se mantiene alta la inflación, o sea, es decir, si bien es cierto que la inflación va a terminar por debajo de lo del año pasado, no menos cierto que está fuera del ancla. Como muchos de ustedes saben, la economía dominicana establecida por el Banco Central tiene un ancla de inflación que es 4% más o menos 1, quiere decir entre 5 y 3. La inflación este año va a terminar en 7.2, 7.3 y obviamente eso no se ve bien, porque la inflación tiene un componente es un impuesto, uno de los impuestos más regresivos, en el sentido de que afecta más a los que menos ingresos tienen, porque estos dedican la mayor parte de sus ingresos, o casi todo, a consumir, y por lo tanto el impacto que tiene en sus ingresos es mucho más grande que el que tiene para los más riqueza. Por ejemplo, para poner un caso, en los últimos 2 años, el crecimiento de la canasta familiar anda por el orden del 20%. Por desgracia, las estadísticas son así, los promedios ocultan las realidades. El 20% parecería ser mucho poco si lo comparamos con otros, pero obviamente hay muchos productos que han crecido mucho más del 20% y son los que posiblemente estén afectando más el bolsillo de la gente. Eso por un lado el término de la inflación. En términos del crecimiento, todo el mundo estimaba que el crecimiento iba a estar por el orden del 5.5, 5.6, no va a terminar así, va a terminar por encima de las expectativas, va a terminar entre 5.2, 5.3, lo cual no es malo, pero tampoco son las proyecciones que se tenían. Por el lado, por ejemplo, de las políticas, hay un elemento que no se destaca mucho en la economía, que es que el déficit de la balanza comercial se ha disparado mucho. En la balanza comercial el año pasado, el déficit anduvo por el 1,000 y pico de millones, por 1.672 millones de dólares. Este año va a terminar con un déficit de 5.133 millones de dólares,
que son unos 3.500 millones de dólares más que el año pasado. Eso incluye la banca pública y la privada. No, el déficit de la balanza comercial. La balanza comercial, la balanza comercial. ¿Cómo que? O sea, la relación entre el extranjero y nosotros. Sí. Y por otro lado, y aquí lo dejo para elementar, del lado del gobierno, se ha demostrado una gran ineficiencia en el manejo del gasto. Por ejemplo, y solo digo por ejemplo, el gasto de capital en este momento, o sea, el 9 de diciembre de este año, anda por el orden del 9.9%, pero lo que es peor, desde mi punto de vista, es que la ejecución, bueno, no es solo eso, sino que buena parte de ese gasto de capital no es del gobierno, sino de transferencias de capital que el gobierno ha hecho a otras instituciones. Pero además, para la Secretaría de Obras Públicas, que se supone que es la institución dedicada a rehacer todo el proceso de inversión, la ejecución anda por el 73%. O sea, tenemos una baja ejecución del presupuesto en una institución como Obras Públicas, que es una de las más importantes. Y de las más dinámicas. Claro, y entonces esa falta de ejecución, por las razones que sea, yo entiendo que no se le puede achacar a la falta de dinero por una razón sencilla. Si uno ve los números de la banca, se encuentra que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano fundamentalmente, debe tener unos 320.000 millones de pesos depositados en la banca comercial. Ya. Vamos, Isidoro, ¿cuáles serían los acontecimientos económicos más trascendentes? Bueno, el evento económico más importante que afectó el año 2022 fue para la República Dominicana lo mismo que fue para el mundo entero, que fue la inflación. Sobre todo la situación de guerra en Europa, una vez que se estaba comenzando a superar el problema del confinamiento del COVID, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esas cosas produjeron implicaciones enormes, agudizaron problemas que venían, como el propio problema de las cadenas de suministros, que generaron inflación enorme por todas partes del mundo. Y en el caso de República Dominicana, como dijo Daniel, realmente hemos vivido con una inflación fuerte, pero una inflación mucho menos fuerte de lo que cualquiera habría esperado en circunstancias similares, porque la mayor parte incluso en los países desarrollados, donde las tasas de inflación suelen ser bajas comparadas con los países de América Latina, hay muchos países con tasas de inflación más altas que República Dominicana. Y claro, eso se debió a que aquí se llevaron a cabo unas políticas antiinflacionarias muy fuertes. Quizás no todos los economistas estaríamos de acuerdo con ello. Por un lado, el gobierno se dedicó a subsidiar combustibles y energía en montos grandes. Por otro lado, se aplicó una política de restricción monetaria, de recoger dinero circulante muy fuerte. Y por otro lado, se produjo una revaluación del peso dominicano, que todo ayudaron a, digamos que aliviar, A contener los precios. a contener la tasa de inflación, con un costo todos, porque el costo de llevar a cabo tantos subsidios es que el gobierno tiene que comprometer en eso los recursos que debería estar comprometiendo a la provisión de servicios públicos a la ciudadanía. El costo de mantener una
una contracción monetaria como la que se llevó a cabo, es que sube la deuda pública muchísimo. Y el costo también de mantener esa, de revaluar la moneda nacional es que produce esto que dijo Daniel, que se acreciente el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago, sobre todo el déficit comercial, que se acrecentó. De hecho, se acrecentó también el déficit en la cuenta corriente porque las remesas que habían crecido mucho antes con la pandemia, pues llegaron a un nivel en que ya dejaron de crecer. La única parte positiva ahí fue el crecimiento del turismo que continuó y que ya nos ha permitido este año prácticamente volver a recuperar la normalidad en términos de cantidad de visitantes que había en el 2018, porque en el 2018 fue el único año normal. Que recuerden que el año 2019 no lo fue. 19 fue cuando ocurrieron los fenómenos de una serie de escándalos de que se murió un turista, que se enfermaba por aquí, que esto, y que se produjo una campaña, dice la gente, contra el turismo dominicano, y después viene la pandemia, claro. Ya se había perdido la normalidad por completo. Pero ya eso se ha recuperado, eso es una parte muy, muy positiva. Bien, y Antonio Siriaco, Bueno, ¿qué opina? ya Daniel y Isidoro han presentado todo un marco importante sobre los temas más trascendentes. Yo creo que en primer lugar el tema de la guerra de Ucrania y Rusia marcó toda una tendencia, un cambio de tendencia a nivel global. Y ya incluso como la inflación venía manifestándose a finales del año 2021, sin embargo la guerra exacerbó el tema de la inflación a nivel global. ¿Qué eso trajo como consecuencia? Algo muy importante que ha sido el cambio de postura de la política monetaria por parte de los bancos centrales. El Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, el incremento tan acelerado de los precios de la inflación, comenzó a incrementar su tasa de política monetaria. Eso apreció el dólar prácticamente con respecto a otras monedas. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, la tendencia fue a una precisamente apreciación, cuando al contrario del peso. Y eso es un elemento importante que el gobierno lo utilizó como un mecanismo también de estrategia antiinflacionaria. Eso es un elemento que se resalta. Pero también el Banco Central de la República Dominicana comienza a incrementar su tasa de política monetaria, a tal punto que en estos momentos ya lo tiene a 8.5%. Eso ha encarecido el coste del dinero, eso ha encarecido todo el crédito. Y eso evidentemente tendrá repercusiones no solamente en el corto, en el mediano plazo, sino en el largo plazo, si sigue esa política. Otro elemento importante es que con esa situación y esos choques externos, más los cambios de postura por parte del Banco Central, la economía dominicana ha venido poco a poco desacelerándose. Tanto la inversión privada como el consumo privado han venido achicándose. Y de un pronóstico a principio de año de un 6%, posiblemente la economía dominicana termine con un crecimiento en la vecindad del 5%. Incluso en el último informe del Banco Central, al mes creo que de octubre o noviembre, la economía creció, creo que fueron 3.8, el menor crecimiento mensual, según el índice mensual de actividad económica. Y eso es un elemento relevante. Ahora, yo creo que también un elemento que hay que tomar en consideración y hay que siempre puntualizar es el tema de la deuda, el endeudamiento público. El endeudamiento público, que estamos hablando de una deuda consolidada de casi 68 mil millones de dólares, el 60% del PIB, y que eso evidentemente que afecta y afectará en el mediano y el largo plazo. Y en el caso más de corto plazo, el tema, por ejemplo, del peso de los intereses. Cuando uno analiza la ejecución presupuestaria, incluso la última información del 16 de diciembre, se habla de un gasto en intereses que básicamente es casi el 3% del PIB, más de 184 mil millones
de peso se ha dedicado a eso. Y eso le ha quitado, como decía Isidoro y el mismo Daniel, le quita capacidad a los gobiernos de hacer políticas públicas de desarrollo, de hacer políticas públicas incluso de inversión pública. La inversión pública, que también es otro punto a resaltar, que yo creo que ha habido una falta de programación en la inversión pública. Por ejemplo, cuando uno analiza toda la ejecución presupuestaria, a mitad de año el gobierno había ejecutado casi el 8.5% de todo el gasto en gasto de capital. Y cuando al principio el pronóstico era un 13%, por lo menos a final de año. Por debajo de la meta. Pero ahora uno encuentra que la última información de ejecución anda ya por un 11. Es decir, que aceleraron el paso, pero todo esto es una falta también de esa dificultad en términos de las compras y contrataciones, en términos incluso de las restricciones que hay a nivel de la Contraloría y otras instituciones de control, que muchas veces ralentiza estas inversiones. Yo creo que esos son elementos donde hay oportunidad de mejora para el próximo año. Otro elemento que yo creo que hay que tomar en consideración, es cierto, hubo una recuperación de empleos, que yo creo que eso, cuando tú partes de 2020 y luego 2021 y luego entonces 2022, claramente que las informaciones que uno observa, tanto del Banco Central en su documento sobre el mercado de trabajo, como también en las informaciones estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, hay una recuperación del empleo. Pero ojo, el crecimiento del empleo es cada vez menor. De tal manera que, por ejemplo, durante los trimestres de julio-septiembre, la recuperación del empleo fue como 130.000 empleos, pero ya en el último trimestre anda por los 30.000. De manera que lo que se está reflejando es un proceso de desaceleración de la economía, una tendencia que viene, y también se expresa en la recuperación del empleo. Bueno, por ahora hemos identificado algunos de esos problemas principales. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos debatiendo estos temas. ¿De acuerdo?